Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, a este personaje que tenemos ahora no tengo que presentarlo mucho, es Milos Alcalá, y fue viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, embajador en Brasil, en Israel, en Rumania, secretario general del Parlamento Andino, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, y está aquí con nosotros para que nos explique qué pasó ayer en la OEA, porque todo el mundo se da ganador. El gobierno de Nicolás Maduro se da ganador y quienes quieren una salida democrática de Venezuela también se dan ganadores. Buenas noches, Milos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia, encantado de escucharte. Milos, hay muchas disculpas, hay como mucha frustración en la gente que no entiende muy bien lo que pasó ayer. Me llama la atención que la mayoría de las angustias se refieren a que Henry Ramos Alup no pudo entrar a decir todo lo que quería decir o todo lo que los venezolanos querían que dijera. Bueno, háblanos tú, por favor, explícanos lo que pasó ayer. Bueno, comenzaría señalándote que fue una gran derrota a la diplomacia bolivariana. Tremenda derrota y un gran triunfo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien finalmente, a pesar de todos los obstáculos, de toda la peripecia, de todos los chantajes e insultos que ha hecho la canciller y el gobierno venezolano, logró el cometido de que 20 países firmaran favorablemente a lo que se buscaba, que era presentar el informe de 132 páginas en donde retrata de punta a punta las violaciones de la Carta Democrática Interamericana del primero al último de los artículos. La segunda cuestión es con el nuevo embajador ante la OEA, que surfea las pérdidas, los fracasos, con aquella máxima de ganar ganando y ganar perdiendo. Ellos nunca pierden. Ellos ya perdieron la votación en el Consejo Permanente el 1 de junio, que querían buscar una solidaridad automática que no la obtuvieron. Luego dijeron que fue un gran triunfo de la diplomacia bolivariana una vez que perdieron. Después otra reunión del Consejo Permanente, perdieron y nuevamente en vez de reconocer el fracaso, dijeron que habían ganado. Convocaron una reunión el mismo 23 en Quito, UNASUR, para evitar la importancia que se le estaba atribuyendo al informe sobre la Carta Democrática Interamericana, y también perdieron, porque los países de UNASUR dijeron, no señor, el gran evento de hace varias semanas es la presentación del informe de Almagro, otra colosal pérdida. Y finalmente el día 23, inclusive fíjate que el día 23 es el viaje de Maduro a Cuba, que es la firma de los acuerdos de paz, y ni siquiera fue el facilitador Roy Chatterton, que estaba ahí tratando de bloquear el informe de Luis Almagro, ni siquiera fue la canciller a acompañar a Maduro, que no tenía por qué estar porque es una reunión de embajadores, pero trataron bajo todos los medios de obstaculizar la presentación del informe, con la ridícula metida de pata de ella, que ni siquiera conoce el protocolo, porque estaba en el orden del día la presentación del informe, y ella, sin conocer las reglas, dijo, no, yo quiero evitarlo. Entonces usted tiene un punto de orden. No, señor, yo no tengo ningún punto de orden, yo lo que quiero es que no se discuta el tema. Digo, bueno, para usted cambiar la agenda necesita introducir un punto de orden con la carcajada. Discúlpame que te interrumpa, Milo, discúlpame que te interrumpa, porque vamos a recordar ese momento que lo tenemos en video y que tú expliques por qué todo el mundo se rió de ella, que nos cuentes por qué la risa. Vamos a ver el video y Milo que nos explique. Es una dolorosa elección y lo lamento profundamente por el Reino Unido y por Europa. Muchas gracias, señor representante. Efectivamente, entonces, tenemos una moción de orden presentada por Venezuela de no aprobar el orden del día propuesto en la convocatoria y que pueden observarlo en sus pantallas. De esta manera, tenemos un punto de orden de Venezuela. Palabra la canciller de Venezuela. Yo no hice moción de orden, yo me opongo a la aprobación del orden del día. Ajá. Tiene la palabra el delegado de Nicaragua.
gracias, señor presidente. Es Bueno. una canciller improvisada, una diplomacia de los carritos chocones, Patricia. Es decir, el orden del día que está aprobado, a pesar de que hicieron todo, como señalé antes, en diversas reuniones, para impedir que el informe fuera presentado. Ese era el objetivo de esa reunión, el tratar de frenarlo. No pudo hacerlo y el presidente del Consejo Permanente convoca esta reunión y en el orden del día hay un solo punto, presentación del informe de la canciller venezolana. Ahora bien, la única forma de cambiar el orden del día es con una moción de orden, es decir, la moción de orden solicita el país que no se proceda, y entonces hay que someterlo a votación, no se proceda a continuar con el orden del día. Entonces ella dice, no, yo no pido ninguna moción de orden, yo lo que no quiero es que se discuta eso y punto. Entonces, claro, la carcajada es el desconocimiento de las reglas procedimentales, el desconocimiento de cómo actúa la OEA. Y ha puesto el ridículo una vez más por desconocimiento de la realidad internacional. Es triste tener una canciller que no tiene idea de lo que está haciendo. Eso es el tema fundamental. Ahora, independientemente de eso, hay algo mucho más grave, que es que no pudo frenar un informe que es el retrato de la realidad venezolana. Y no solamente explicó la situación con lujo de detalles, sino además dio una serie de sugerencias concretas sobre la necesidad de darle libertad a los presos políticos, acatar las leyes que aprueba la Asamblea Nacional, crear un grupo de amigos, que es una propuesta que ha venido circulando por países como Argentina, Brasil, México, y al mismo tiempo establecer los mecanismos que posteriormente tendrán que intervenir. Es decir, el informe ya no es el informe del secretario general, es el documento oficial de la OEA que refleja que el gobierno venezolano está al margen del cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana. Ahora bien, eso tiene la importancia de que esa agenda para el gobierno venezolano era bloquear la presentación del informe. No lo lograron y por eso fue una derrota diplomática. Otro punto muy distinto es que ellos trataron de vender una gran mentira y todavía en su discurso la canciller dice, nosotros estamos en contra de la Carta Democrática porque eso significa la invasión norteamericana militar, nos van a expulsar de la OEA, vamos a tener toda una imposibilidad de comerciar con los países del mundo. Todo eso es mentira porque, en primer lugar, como lo dijo Almagro, y estoy totalmente de acuerdo, no se trata de excluir a Venezuela de la OEA. Hemos visto la experiencia cubana que lamentablemente lo que hizo es fortalecer el régimen durante medio siglo de Fidel Castro, sino incluirla en la OEA, incluirla para que cumpla con sus compromisos que Hugo Chávez firmó el 11 de septiembre del 2001, de respetar la democracia representativa, que por lo demás está establecido en la Constitución bolivariana. Entonces el incumplimiento de un acuerdo internacional es muy grave y en los próximos días ya no depende del secretario general, sino de los gobiernos. Ahora bien, ¿cuál es el análisis de la situación de los gobiernos? En el pasado, el gobierno venezolano tenía una solidaridad automática. La urbanización del continente, a través de una serie de mecanismos que Fidel Castro logró impulsar a través de la gran piñata petrolera, hacía imposible que se tratara el tema en la OEA, porque todos los países votaban en contra de que se tratara el tema de Venezuela. Bueno, han pasado los años y hoy en día la situación, el desastre económico, político, social, institucional, la corrupción, la violencia es muy clara a nivel no solo de la OEA, sino también a nivel de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del Grupo de los Siete, de la ONU, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, de las internacionales políticas de centro, de derecha y de izquierda. Es decir, hay una situación de un caos que es el que refleja el informe del secretario general. Por lo cual, en los próximos días, en el próximo tiempo, va a venir una segunda etapa en la que los gobiernos van a llevar adelante cómo exigir que Venezuela cumpla. Evidentemente, con un gobierno cínico que no respeta ni los acuerdos internacionales ni la Constitución, no hay fórmulas mágicas
pero sí va a tener incidencia. Por ejemplo, Ajá. la presentación de ese informe va a tener una gran incidencia en Mercosur. Ya varias cancillerías se han reunido para impedir que Venezuela presida Mercosur precisamente por el incumplimiento de la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia. Lo mismo sucede en UNASUR. En UNASUR fue otro fracaso porque no aceptaron los cancilleres de UNASUR que se realizara la reunión convocada por la presidencia pro tempore de UNASUR, que la tiene Maduro. Es decir, es una situación en la que el aislamiento del gobierno venezolano es claro. Ahora, si ellos consideran eso un gran triunfo, imagina, irán de triunfo en triunfo hasta la derrota final. Hasta la derrota final, que será cómo, Milos. Háblame un poco de cuáles serían los escenarios. Me imagino que sería la confluencia de muchas cosas, ¿no? Incluyendo el tema internacional, los avances que se están dando con lo del referéndum revocatorio, a pesar del bloqueo que tiene el gobierno con esto, ¿no? Que es obvio. Así es, así es. Yo creo que el presidente del Consejo Permanente señaló que todas las recomendaciones de los estados figurarían en el acta final y se procesarían de acuerdo a la institucionalidad de la OEA. En esas intervenciones destacaría precisamente lo que ha habido una común posición de varios gobiernos. Es uno, referéndum revocatorio ya en el año 2016. Porque el referéndum revocatorio, si no se aplica este año, sería un referéndum ratificatorio. Claro. Sería solucionarle a los chavistas el problema de la sucesión de Maduro, poniendo ahí a la primera combatiente de la República como vicepresidenta, o poniendo a Diosdado Cabello. Y el problema nuestro no es Maduro per se, que lo es un régimen que ha vulnerado todas las normas de la convivencia democrática republicana. De manera que el referéndum revocatorio no está muy claro a los gobiernos de América Latina que tiene que ser ya. No como dice el mediador propuesto por el gobierno, Rodríguez Zapatero, que es un proceso largo, difícil, complejo. Es decir, diferir para las calendas griegas cualquier solución, y los gobiernos están muy claros que es referéndum revocatorio ya en el 2016. ¿Qué puede hacer la OEA? Bueno, enviar a un grupo de observadores, y ya sabemos de antemano que el gobierno lo negará, pero quedará marcado con esa visión totalitaria. Otro punto que ha habido una coincidencia clara es la libertad de los presos políticos. Tú no puedes tener una democracia representativa con situaciones, y los han mencionado con nombre y apellido, tanto el secretario general como los gobiernos, de tener a Leopoldo López preso, de tener al alcalde electo y reelecto de la capital metropolitana, Antonio Ledesma, de tener a Rosales y de tener a decenas de jóvenes que están en una prisión política solamente por disentir de este gobierno autoritario. Eso también es uno de los puntos que ha salido muy claro. El otro punto es el que tiene que ver, también ha sido señalado, con el desacato a las leyes de una Asamblea Nacional que desde el 6 de diciembre tiene 2/3 partes de los curules, pero que el Tribunal Supremo de Justicia, convertido en un escritorio jurídico de Miraflores, niega cada una de las leyes, y que eso es una obligación de conformidad con no solamente la Constitución venezolana, sino también la Carta Democrática Interamericana, que exige la separación de poderes. Y así han habido otros temas fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, las libertades en general, que es lo que 20 países, y hay otros también de los que son del ALBA, que han sido muy cautelosos, con excepción, por supuesto, de la incondicionalidad de Bolivia y de Nicaragua, pero aún Ecuador estuvo muy discreto. Aún El Salvador, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, estuvo discreto. En el Caribe se rompió la unanimidad que existía antes. Tan solo los más incorporados al ALBA son, los que siguieron apoyando a Maduro. El caso específico, Milos, perdóname que te interrumpa, de República Dominicana. A mí me llamó la atención porque República Dominicana, incluso el tema que tenía con Venezuela era que tenía una deuda, pero ya República Dominicana la saldó, por cierto, a la mitad del valor a favor de República Dominicana. ¿Por qué votó a favor, apoyando el gobierno? Bueno, lamentablemente República Dominicana ha venido jugando un papel muy ligadito con Venezuela. No es un Leonel Fernández, que tiene
una relación muy estrecha con el presidente Danilo, es uno de los mediadores. Ha habido una relación también de gobierno a gobierno muy marcada, pero te quiero decir una cosa, esas posiciones van a tener repercusiones internas muy grandes, porque el partido de gobierno, uno de los partidos de gobierno es miembro de la Internacional Socialista, y hay muchos dirigentes dominicanos que han visto con horror la posición del gobierno dominicano y que se han sumado en la reunión de la Internacional Socialista Latinoamericana, por cierto, celebrada en Santo Domingo también, han expresado su solidaridad más amplia con la Carta Democrática Interamericana. De manera que yo creo que ahora lo que va a ocurrir son presiones muy fuertes de componentes del gobierno dominicano por una especie de convivencia, para no utilizar un término no diplomático, muy peculiar con el gobierno del presidente Maduro. Sin embargo, hay otros elementos. El hecho de que el presidente de la República Dominicana preside CELAC. Recuérdate que la CELAC era el organismo que quiso montar Chávez para acabar con la OEA, porque el objetivo de Fidel Castro y de Chávez era acabar con la OEA, y no pudieron acabar con la OEA. No pudieron, entonces han despotricado hasta más no poder de la OEA, pero no pudieron eludir el ir a la OEA y decir que estaban resquebrajando la institución. Ahora son defensores de la OEA, cuando hasta hace poco a través del CELAC lo que querían era destruirla, y no pudieron porque los gobiernos de América Latina no aceptan el hecho de acabar con una institución panamericana que tiene sus orígenes del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el Libertador, que fue refundada en 1889 como la Unión Panamericana, y que en 1948 se creó la Carta de la OEA, que después fue actualizada en el 2001 con la Carta Democrática Interamericana, que se suma también al tema de los derechos humanos, que es un tema fundamental a nivel continental. Milo, el caso de que Henry Ramos Ayub no haya podido entrar, hablar en medio del debate, pues yo considero que eso es irrelevante al lado de que Almagro pudo explicar y exhibir el documento y el informe de una forma magistral. Es decir, ahí no le quedó nada por fuera. ¿Qué opinas tú de eso? Brillante. Bueno, mira, el mismo Almagro lo ha dicho, lo ha señalado, y el mismo Ramos Ayub, él fue allá para intervenir en el Consejo Permanente, porque si Venezuela invita a Rodríguez Zapatero, que no es un gobierno que yo sepa, a hablar en la OEA, era lógico que también el presidente de la Asamblea Nacional interviniera. Pero reunidos el secretario general de la OEA y Ramos Ayub, señalaron que el objetivo fundamental es retratar la realidad venezolana. Exacto. Y hacer que el informe Almagro pase tal como fue un gran triunfo del secretario general y de Venezuela. Entonces, el tratar de incorporar un tema que desviaría el objetivo central, lo que generaría es una falsa visión prioritaria. Lo prioritario era esto que se logró, el triunfo de incorporar el informe Almagro como un documento oficial de la Organización de Estados Americanos. Pero eso no eliminó que Ramos Ayub quisiera, inclusive la canciller despotricó contra Ramos Ayub, señalando que había que prohibirle la presencia, que él estaba en esos momentos reunido en los salones de la OEA con funcionarios diplomáticos y con la prensa, y que había que expulsarlo y tal, y bueno, no lo logró expulsar. Allí estuvo Ramos Ayub haciendo válida una propuesta de un gran amigo y diplomático venezolano, Diego Arias, quien en la ONU, estando en el Consejo de Seguridad, propuso lo que se llama la fórmula Arias. ¿Qué es la fórmula Arias? Bueno, en el Consejo de Seguridad habían posiciones de gobiernos como el de la canciller Rodríguez, que impedían la presencia de opositores, pero entonces se ideó un mecanismo. Bueno, vamos con la fórmula Arias a reunir en un salón contiguo a los opositores y a invitar a los miembros del Consejo de Seguridad que quieran a reunirse y hablar con los opositores. Bueno, y eso fue lo que hizo Ramos Ayub. Exacto. Ramos Ayub habló, se reunió con embajadores, se reunió con la prensa, con organizaciones no gubernamentales, con los jóvenes y con el pueblo venezolano que estaba en las afueras de la OEA. Entonces, yo creo que fue sumamente importante su presencia. Además, se reunió con Almagro antes del Consejo Permanente y se reunió con los diputados que lo acompañaron después del triunfo, del éxito del secretario general. Bueno, de manera que él estuvo allí, y en diplomacia no se trata de ir a un ring de boxeo.
Claro. No se trata de una carrera de velocidad, se trata de una carrera de resistencia, de inteligencia y de presencia para cumplir con los objetivos que estoy absolutamente convencido de que se cumplieron con creces y que la diplomacia bolivariana quedó derrotada por su tentación totalitaria. Bueno, creo que queda todo aclarado. Al regreso quiero que hablemos, Milos, nos vamos ahora a otro continente. El Reino Unido ha votado en un referéndum por abandonar la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Y porque parecía que la Unión Europea era como, bueno, el gran logro de todos estos países, y de repente son los propios ingleses los que deciden que ya no quieren más pertenecer a la Unión Europea. Al regreso, Milos Alcalay nos va a explicar cómo ocurrió todo esto. Ya volvemos. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción, no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. El grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, lo cual es muy importante, porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. En pantalla tienes los números telefónicos del Grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami, un correo electrónico que es info@ciespana.es, la página web es www.ciespana.es, en las redes sociales son en Twitter y en Instagram @Grupo Sí Hispana, y en Facebook Grupo Sí Hispana. Agárrate con Patricia Poleo.